La armadura de un simple legionario romano. Dureza, 270 unidades Vickers. La armadura de un príncipe 1000 años después, 164 unidades. Un clavo moderno de acero es más resistente que la cota de malla de un príncipe medieval. ¿Cómo pudo la civilización perder algo que parecía inamovible? Y lo principal, ¿por qué ocurrió esto en solo una generación? Hoy vas a conocer 3 hechos demoledores. 1. ¿Por qué un legionario, en tiempos de Trajano, llevaba una armadura más limpia y más fuerte que la de un príncipe del siglo XII? ¿Y qué es la soldadura en capas múltiples que desapareció durante 900 años? 2. ¿Cuánta suciedad había en el metal de un príncipe frente al de un soldado romano? Y cómo esa diferencia decidía quién salía vivo del combate y quién no. 3. ¿Qué pasó el día que cayó la última ciudad romana? ¿Y por qué el conocimiento murió en una sola generación? Taller de armas en la frontera con Germania, siglo I después de Cristo. El aire es espeso, huele a metal al rojo vivo y a sudor. Aquí no hay lugar para la alquimia, solo para el cálculo frío. Un herrero sirio toma 2 tiras de hierro. Sus antepasados llevan siglos trabajando el metal. Una tira es blanda, con bajo contenido en carbono. La otra es dura, carburizada. Él no conoce palabras como metalografía o contenido de escoria, pero sabe lo esencial. El metal blando absorbe el impacto, el duro mantiene el filo. Las calienta en la forja hasta que brillan de amarillo. Las coloca una sobre otra y empieza a golpear. No al azar, con ritmo, martillo tras martillo. Esto no es solo forja, es soldadura por forja. 2 materiales con propiedades distintas se convierten en un solo cuerpo, formando una placa bimetálica. Muchas corazas del tipo lorica segmentata no tenían una, sino 2 o incluso 3 capas así. La superior, dura, recibe el golpe del arma enemiga. La intermedia, elástica, amortigua la energía del impacto e impide que la placa se agriete. La interior, la más blanda, va pegada a la túnica, no lacera el cuerpo del legionario cuando se mueve con brusquedad. Es una solución de ingeniería adelantada a su tiempo en 1500 años. Al microscopio impresiona aún más. El contenido en escoria, impurezas no metálicas, suciedad que vuelve frágil al acero, en la armadura romana muchas veces es menor del 0,5%, y a veces ni aparece. Un nivel de pureza que la producción masiva europea no alcanzará hasta el Renacimiento. Acuérdate, 0,5% de escoria en la armadura romana. Ahora el siguiente número. En un príncipe del siglo XII, 5%, 10 veces más sucia. En un minuto verás lo que esto significaba para su vida. Comparemos categorías de peso. 9 kilos de armadura romana frente a 15 de cota de malla caballeresca. El legionario cargaba lo que hoy pesa un portátil. El caballero lo que pesa un perro adulto. Cada segmento de la coraza, desde las placas de los hombros hasta las de la cintura, se ajustaba con tolerancias mínimas. El legionario podía caer, rodar y levantarse enseguida en formación. Su armadura rondaba los 9 kilos, casi la mitad de una cota de malla tardomedieval, pero protegía de tajos y estocadas infinitamente mejor. Dureza media de la armadura romana, de 240 a 270 Vickers. Quédate con esos números, volveremos a ellos cuando nos plantemos en el sucio siglo X. Allí incluso los príncipes llevaran algo que este herrero sirio mandaría al crisol sin pestañear. Porque él fabrica armas para un imperio, no amuletos para bárbaros. Armadura romana, 270 unidades de dureza, 9 kilos de peso, 0,5% de escoria. ¿Y qué llevaban los príncipes medievales? Algo que este sirio habría reciclado sin dudar. Las cifras ahora te van a escandalizar. Saltemos al siglo X. Praga, Castillo de Praga, tesoro de la Catedral de San Vito. Allí se guarda una reliquia, la cota atribuida a San Wenceslao. Remaches dorados, tejido perfecto, símbolo de poder. A primera vista, la cumbre del arte armero. Pero es un espejismo. La aleación de esta cota principesca está monstruosamente sucia.
Hasta un 5% de su volumen es escoria. No impurezas, basura. Imagina que el 5% de las piezas del motor de tu coche sean serrín prensado. ¿Cuánto durará? Van las cifras. Dureza de esta cota. De media, 164 unidades Vickers. Para comparar, la dureza de un clavo moderno de acero ronda las 300 unidades. Y la armadura romana llegaba a 240-270. Un simple clavo moderno es más duro que la armadura de un príncipe medieval. Piénsalo, un clavo. El príncipe pagó una fortuna por esta cota, el equivalente a 3 aldeas con sus tierras y campesinos, y recibió un producto peor que el clavo corriente con el que hoy sujetas un cuadro. La cuenta es sencilla. La armadura de un legionario raso era casi el doble de resistente que la de un príncipe medieval. Alto. Acabas de oír hablar de un príncipe. Pero aquí viene lo que casi nadie dice. Toda la élite guerrera llevó este metal durante 700 años. 7 siglos con armaduras peores que las romanas. La magnitud del desastre empieza a verse ahora. Y hablamos de la élite. ¿Qué decir del resto? Durante casi 700 años tras la caída de Roma, la tecnología se degradó. Todo se simplificó. En vez de compleja soldadura en capas, hierro simple. En vez de forja cuidadosa para compactar la estructura, anillas remachadas a toda prisa. Rápido, barato y mortalmente peligroso. Imagínate una escena no de batalla, sino de taller. El herrero intenta reparar esa misma cota principesca. Calienta la zona dañada para enderezar los eslabones. Pero en lugar de volverse plástica, la aleación se desmigaja bajo el martillo. Esos 5% de basura son líneas microscópicas de fractura. Al calentar y golpear, funcionan como la línea de puntos del papel. Las anillas estallan. Lo que debería ser fuerte se desgarra con el esfuerzo. Un impacto que una segmentata romana habría desviado se vuelve letal para un caballero medieval. Pero, ¿cómo pudo llegar a esto? ¿Cómo se pierde una tecnología grabada en acero? Ahora vas a ver la muerte del conocimiento en directo. ¿Cómo se pierde algo que está grabado en acero? Muy fácil. El conocimiento no vive en el hierro, vive en las personas y muere con ellas. Imagina el año 450 después de Cristo. Galia, taller estatal de armas, una fábrica. 10 años atrás, esto era una colmena, cientos de obreros, martillos marcando el ritmo, llegada regular del mejor hierro norico por orden de Roma. Ahora, silencio. El maestro armero mira la forja apagándose. Su padre le enseñó el arte de la soldadura en capas. Su abuelo fundó este taller. Él debería transmitir ese saber a su hijo, pero el hijo murió en una incursión el año pasado. Los aprendices más jóvenes se dispersaron en cuanto dejaron de pagarles el sueldo. No hay a quien pasarle los secretos. Ya nadie conoce las temperaturas exactas de recalentado. Nadie recuerda las proporciones de metal blando y duro. Nadie cuenta los golpes para que una soldadura quede perfecta. No fue un día, fue un derrumbe lento. Primero dejaron de llegar los convoyes con mineral de España, luego el estaño de Britania. Los talleres pasaron a usar hierro de pantano local, sucio, quebradizo. Después dejaron de llegar encargos de las legiones, porque ya no había legiones. El imperio, ese mecanismo gigantesco que coordinaba toda la cadena, desde la mina hasta el soldado, se vino abajo, y con él desapareció el sistema de transmisión del oficio. Detrás del muro se oyen gritos, bárbaros. El maestro mira sus manos, que aún recuerdan hacer acero perfecto. Su habilidad morirá con él. Sus nietos llevarán armadura de basura. Él es el último. El fuego de su forja se apaga, y esa oscuridad se extiende sobre la tecnología militar europea durante siglos. ¿Y el precio de este olvido? No se mide en dinero, se mide en vidas. ¿Cuál es el precio de ese saber perdido? No se mide en monedas, se miden tus probabilidades de volver de la batalla. Batalla de Hastings, 1066. Infantería anglosajona y caballeros normandos, todos en cota de malla. La armadura detiene flechas de refilón, pero aquí llega un tajo directo al hombro. Y ahí aparece la diferencia. Los anillos forjados con una aleación cargada de escoria, atravesada de líneas de fractura, no aguantan la tensión. El remache cede,
Las anillas se abren, se forma un hueco en el que se clava la punta. Donde una buena coraza romana, con su pureza habría aguantado, ésta traiciona a su dueño. Y lo peor no es eso, lo peor es que ese guerrero creía estar bien protegido. Entró en combate confiado, le confió la vida a esa armadura. Y la armadura lo traicionó porque la tecnología que la hacía fiable se perdió 6 siglos atrás. Una placa atravesada decidió su destino, no por superioridad del enemigo, por ignorancia de su época. El guerrero creía estar a salvo. Fue su propia armadura, la que debía salvarlo, la que lo condenó. El resultado, la armadura medieval protegía, pero protegía peor de lo que podía. Cada punto de escoria, cada 50 unidades de dureza perdidas significaban casos concretos en los que un legionario romano se habría salvado, y un caballero quizá no volvió. No es impotencia absoluta, es falta de fiabilidad. No sabes si tu coraza aguantará el siguiente golpe o se abrirá como papel. Los romanos redujeron ese azar con tecnología. La Edad Media perdió esa tecnología, y el pago se hizo en vidas de los que confiaron en una armadura peor que la de 1000 años antes. 9 siglos después, Europa por fin alcanzó a Roma, y luego volvió a retroceder. Paradoja final. Pasaron siglos. Reinos bárbaros, era vikinga, cruzadas. Durante todo ese tiempo, los mejores caballeros de Europa llevaban armaduras inferiores al estándar de un legionario cualquiera. Solo en el siglo XIV, casi 900 años después de la caída de Occidente, llega el giro. En los talleres de Milán y Augsburgo, los herreros empiezan a experimentar. Los martinetes hidráulicos movidos por ríos permiten forjar mejor, expulsando la escoria. Las fraguas alcanzan temperaturas más altas, las aleaciones salen más limpias. Un gran señor feudal encarga una armadura nueva. El maestro templa las planchas, sumerge el acero al rojo en aceite, ajustando la dureza. La calidad de esas piezas a medida por fin se acerca a la que Roma producía en serie. Pero son armaduras para el 1%, reyes, grandes duques. El infante raso sigue con la misma cota sucia. Siglos XV y XVI, armas góticas, armaduras maximilianas, auténticas obras de arte. La dureza de sus placas llega a 350-400 unidades, por encima de la romana. ¿Triunfo? No exactamente. Con la llegada de las armas de fuego, esa dureza se volvió contra ellos. El acero templado era frágil como el vidrio. No podía absorber la energía de la bala, se astillaba. Las esquirlas mezcladas con plomo entraban en el cuerpo provocando heridas espantosas. El círculo se cerró. Buscando protección frente a las balas, los armeros empezaron a hacer corazas más gruesas y, de nuevo, más blandas. Y las corazas de reparto del siglo XVII apenas superaban en calidad a aquella lorica segmentata. Acuérdate del príncipe con su cota de 3 aldeas. Una armadura peor que la de un legionario decidió su suerte. Su bisnieto, en el siglo XV, por fin llevó algo mejor que Roma. Y su tataranieto, en el XVII, volvió a bajar el listón. Un ciclo que explica lo frágil que es cualquier civilización. En resumen, casi 1000 años de retroceso tecnológico. La historia de la armadura no es una escalera recta de lo primitivo a lo perfecto. Es un relato de cómo una civilización puede perder lo que creía inamovible. El Imperio Romano producía en masa armaduras cuya calidad solo se superó, también en masa, 900 años más tarde. Y luego se volvió a perder. Esta historia no va solo de hierro, va de lo frágil que es todo conocimiento. Puede borrarse en una generación si se hunde el sistema que lo sostiene: logística, economía, Estado. Estamos acostumbrados a pensar que el progreso es irreversible. No lo es. La próxima vez que veas a un caballero con reluciente armadura en una película, pregúntate: ¿de verdad está mejor protegido que un simple legionario en el muro de Adriano? La siguiente pregunta es: ¿cómo entrenaba Roma a los legionarios que llevaba esa armadura? Ahí la historia es aún más bestia. Escuelas de gladiadores para soldados, 40% de mortalidad y una metodología que hoy imitan fuerzas especiales. El vídeo sale el viernes.
Suscríbete y escribe en comentarios. ¿Qué tecnología romana quieres que analicemos a fondo? ¿Las máquinas de asedio o el entrenamiento legionario? Tu elección marcará el próximo episodio. Y escribe también, ¿qué cifra de este vídeo te ha dejado más helado? ¿Las 164 unidades de la armadura de un príncipe? ¿O ese 5% de escoria en la cota de élite?